Hola, soy Daniel Vidal. Bienvenidos a Inverso. Nos alegra mucho tenerte acá con nosotros y que sigamos este estudio semanal. De la semana pasada, en el estudio que tuvimos, nuestra amiga Adriana León nos escribió lo siguiente. Me encantó este resumen. Creo que respecto al testimonio de ser juzgado injustamente, creo que es muy difícil ponerse en el lugar de otro. De esa experiencia he aprendido que todo tiene su tiempo y el que verdaderamente te ama intentará hacer todo lo posible por conocer todas las versiones de la historia hasta entender nuestro punto de vista y no juzgar sin argumentos. Y lo que dice Adriana es verdad. Tenemos que aprender a conocer las dos caras de la moneda para poder emitir un juicio. Esta semana también tendremos un estudio muy interesante que se titula ¿Justificados por las obras? Es una pregunta que nos hace. Y podemos leerlo en el Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 al 26. Y quiero leérselos de la Nueva Traducción Viviente, que dice así. Vamos a manejar todo este tiempo la Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? Y vamos a leerlo del versículo 14 al 26, que dice así. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Versículo 18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus buenas acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dice las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. En nuestra iglesia siempre han existido dos orillas que paulatinamente han perjudicado la manera en la que vivimos el cristianismo. Uno de esos problemas es el legalismo. El legalismo es un concepto que nos habla sobre requisitos que son necesarios para nuestra salvación, excluyendo el arrepentimiento y la fe. Es decir, se centra solo en las formas y en las maneras y olvida por completo la esencia de la verdad. De manera que esto afecta indirectamente el Evangelio, ya que parece que no fue suficiente la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto nos lleva a creer entonces que como seres humanos, como jóvenes, podemos hacer algo y merecer la salvación. Esto es totalmente falso. No existe absolutamente nada, jóvenes, que ustedes y yo podamos hacer que seamos dignos de salvación. Absolutamente nada. Quiere decir que el legalismo es antibíblico. Y de esto nos habla la lección. Podemos leer lo siguiente. Cualquier forma externa de seguir un estándar bíblico es legalismo. Esto no es cierto y nos lleva a pasar por alto aspectos que son fundamentales para nuestra vida cristiana. Esta semana estudiaremos un tema muy importante con relación a la fe y a las buenas acciones. Esto es lo que Santiago nos quiere mostrar en el relato bíblico que leímos. Buscar una respuesta a la pregunta, ¿qué es la verdadera fe? Esta pregunta nos lleva a entender que la fe es un asunto salvífico y por lo tanto merece nuestra más profunda atención y reflexión. Ahora interioriza.
Analicemos lo siguiente. A lo largo de los pasajes, Santiago cuestiona a las personas que dicen tener fe. Este cuestionamiento no es porque la fe sea algo negativo. Sabemos que no, por supuesto que no. Más bien, quiere resaltar qué beneficio tiene la fe. Ese tipo de fe, una que no demuestra buenas acciones, que tan solo ofrece palabras al joven que tiene hambre o que no tiene ropa. Una fe que dice estar en el corazón, pero que no presta ninguna evidencia ni expresión en la vida. Y hay algo muy interesante y muy importante que tenemos que tener en claro, y es que Santiago no está comparando la fe con las obras. Él hace un énfasis en la diferencia que presenta una fe genuina y la fe muerta. El que tiene una fe muerta puede creer en Dios, pero su fe le es inútil, porque esa convicción mental no da los frutos necesarios para evidenciarla. Esta fe es una simple convicción intelectual de que ciertas doctrinas son verdaderas. Además de ser inútil, esta fe muerta no puede salvar al que la posee. La fe que no se manifiesta en buenas acciones nunca salvará a nadie, y tampoco la harán las buenas acciones sin ninguna fe genuina. Ambas se complementan. Y Santiago también nos explica que la fe muerta puede acompañar una teología correcta. Y nos dice algo que es muy interesante. Los demonios tienen esta fe. Es decir, su creencia puede ser intelectualmente correcta porque creen en un Dios, saben que Él existe y tiemblan ante su presencia, pero continúan siendo demonios. Por lo tanto, conocer una teología correcta no es tener una fe suficiente. La fe que salva, la fe genuina, es la que transforma la vida. Mostrar fe aparte de las obras es imposible, porque la fe, como un principio y una actitud de la mente, siempre revelará su naturaleza en el comportamiento externo. El que no manifiesta buenas acciones demuestra por lo mismo su carencia de fe genuina. Y la fe genuina se demuestra en acciones desinteresadas, pues tiene el deseo de servir al prójimo. Así sucedió con Cristo y así también sucederá con todos los jóvenes que sigan su ejemplo. Podemos resumirlo de la siguiente manera. Fe más obras es igual a salvación. Son una unidad, son un complemento. Se necesitan la una de la otra. Ahora, las buenas acciones también llegan a ser esa expresión de una vida convertida. Acciones que brotan espontáneamente, naturalmente, debido a la motivación de la fe. No actuamos para ser salvos, actuamos porque somos salvos. Como lo nombra la lección, la fe genuina produce beneficios como una comunión constante y significativa con Dios. También nos brinda el beneficio de la salvación, que es un don gratuito, es de Dios. Y el beneficio de hacer buenas obras, que bendicen a otros. Son estos beneficios los que llevan a los jóvenes a glorificar a Dios, a conocerlo, a aceptar su amor y a caminar con Él. Ahora, interpretemos. Pensemos en lo siguiente. En Santiago 2:24 parece dar validez al legalismo, ya que nos dice que somos justificados por las obras y no solamente por la fe. Contrario al pensamiento de Pablo, que podemos leer en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que nos dice que no solo somos salvos por obras, sino también solo somos salvos por la gracia de Dios. Y ahora con este panorama nos ponemos a pensar, ¿será que se están contradiciendo? ¿Será que creen en evangelios diferentes? Pero no, la palabra de Dios es una unidad, es un solo concepto, y por lo tanto es importante también comprender el contexto en el cual se desarrolla este pasaje bíblico. Santiago no está agregando más al requisito de la fe, lo está explicando. Es decir, él no nos dice que las obras son necesarias para la salvación. Las obras se forman parte de un comportamiento natural de creer en Dios. Y él se centra en dar detalles prácticos de lo que es la fe y cómo se manifiesta. Cuando se entiende y se adopta una creencia, esta transforma al creyente, y no porque sea el requisito, sino porque así es la fe. Y veamos un ejemplo que es similar al relato en la lección.
Supongamos que un niño está en la habitación jugando con su padre, están los dos jugando, se encuentran allí, pero de repente el niño centra su atención a un tomacorrientes y le produce mucha curiosidad aquellos orificios que se ven en la pared e inmediatamente tiene ganas de meter el dedo, de proceder a tocar eso tan extraño que está viendo. Su padre, al percatarse, se da cuenta de que puede ocurrir un accidente y le dice que no lo haga, explicándole que las consecuencias no serían para nada buenas. El niño no se pone a pensar o a razonar si lo que dice su padre es cierto o no, ni siquiera lo cuestiona. Su creencia en lo que dice su padre lo lleva inmediatamente a actuar, simplemente porque eso es lo que produce el confiar, el creer. Esto quiere decir que Santiago y Pablo estaban apuntando al mismo concepto, solo que Santiago lo complementa un poco más al expresar que nuestra fe, que parte del interior, produce resultados en el exterior. Cuando yo creo en Dios, cuando constantemente me relaciono con Él en mi vida personal, eso se va a ver manifestado en mis buenas acciones en el exterior de una manera natural. Y es un resultado en creer y confiar en Jesús. Las buenas acciones acompañan a la fe y demuestran la validez de la fe, por lo cual una persona es justificada. Si no hay obras o si no hay buenas acciones, es evidente que tampoco exista una fe genuina. Ahora investiguemos lo siguiente. Aparte de las citas bíblicas que son expuestas en la lección, ¿qué otros versículos pueden tener en relación con los que estamos estudiando de Santiago? Nombraremos en el siguiente video a los valientes que escriban las respuestas en los comentarios, que nos digan cuáles otros textos tienen relación con lo que hemos estudiado esta semana. Ahora, querido joven, quiero invitarte a pensar lo siguiente. En el Sermón del Monte, en ese mensaje que ha sido de vital importancia para la humanidad, que ha trascendido los tiempos, que de manera transversal se ha colado en la historia de la humanidad, Jesús nos quiere decir algo muy importante. Jesús advirtió a sus oyentes y lectores sobre los falsos profetas, personas que parecen que son buenas, inocentes, serviciales, pero que en realidad tienen la intención de hacer daño. Y para poder estar alertas y tener una prueba confiable, la afirmación fue la siguiente: por sus frutos los conoceréis, que es la expresión a largo plazo en la vida, lo que se puede ver. Y así como el fruto del árbol es imposible de falsificar, también es imposible falsificar las acciones del corazón. Algunos dicen: acepta a Jesús, eso es lo único que necesitas. Y por supuesto que es verdad, claro que sí, pero ahí no termina la experiencia cristiana. Es el primer paso de la salvación, es el primer momento que tú empiezas a vivir con Dios. Empiezas a tener unas experiencias únicas y sobrenaturales, en la que todos los días debe ser alimentada al acercarnos a Él, con los ojos de la fe, tener una relación personal con Él. El fruto en nuestras vidas es el resultado de creer verdaderamente en Jesús, de confiar en Él y en amarlo. Jesús nos encomendó, jóvenes, a amar a nuestro prójimo, a compartir el amor de Dios y las noticias de su reino con todos. A través de las buenas acciones damos evidencia de nuestra relación constante con nuestro Padre Celestial, y Él nos dará el poder, la gracia para que reflejemos a Jesús en nuestras vidas. Inquiere, pensemos y reflexionemos sobre las siguientes preguntas. Comparte con tu clase juvenil el versículo que más te gustó de esta sección que estudiamos. Y también estas preguntas repásalas el sábado con tus amigos, con tu clase. ¿Qué cambios a nivel personal de tu vida te sientes motivado a realizar? En tus propias palabras, cuéntanos o cuéntales qué es fe. ¿Cómo podemos recordar la importancia de las obras, pero manteniéndolas en el contexto de la fe? ¿Te inclinas naturalmente hacia el legalismo o la gracia barata? ¿Cómo podemos protegernos de cualquiera de estos dos extremos? ¿Qué frases te llamaron la atención de la sección Implícate de esta semana y por qué? Compártelas con tu clase. Y también comparte alguna experiencia en la que tu fe se haya manifestado en buenas acciones. Gracias por tu participación en este repaso de Inverso.
Recuerda que, joven, que estaremos atentos a los comentarios y queremos la participación de tu iglesia. No te pierdas el siguiente resumen. No olvides compartir, darle like y recuerda que todos los lunes estaremos compartiendo este resumen a través de nuestras redes sociales de la Unión Colombiana del Sur, en Facebook y en YouTube. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.